Bien, vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Espero puedan anotar el objetivo que tiene que ver con el Estado moderno y su expansión territorial. El objetivo de nuestra clase lo voy a ampliar para que se vea más clarito. ¿Lo pueden ver bien o no? Yo. ¿Sí? Ya. El objetivo de nuestra clase es relacionar el fortalecimiento del Estado moderno en Europa con los procesos de expansión territorial y la centralización comercial, utilizando herramientas geográficas y fuentes históricas. Es por eso que voy a mostrarle aquí una serie de mapas, vamos a ir viendo un esquema y también algunas actividades que van a tener que ir desarrollando, por si acaso. Ya, así que espero puedan anotar entonces el objetivo. Eh, Consulta de la mañana, ¿vieron el devocional o no? En la primera clase. ¿Estuviste o no, Keren? No, tío. ¿No? Ya. Bueno, ahí vamos a ir recepcionando a las demás personas. Se conectó Anaís Leiva. Bienvenida, Anaís. ¿Cómo estás? Espero hayan disfrutado un buen fin de semana. Hola, Anaís. Ahí está. Anoten el objetivo. Yo estoy bien. Por suerte ya se acabó el mes de abril. Ahora viene mayo. Ya se nos va acabando. Está pasando súper rápido el año. Ojalá el día de hoy, en los avisos, de ni siquiera una respuesta de si Imperial va a seguir o no en cuarentena, porque llevamos harto tiempo confinados. Yo creo que todos ustedes quieren salir, quieren sentirse un poco menos encerrados y a lo mejor vernos en el colegio. Ya chicos, chicas en este caso, anoten el objetivo mientras tanto y en relación a eso, a cómo se fortaleció el Estado moderno en Europa con los procesos de expansión territorial y cómo concentró el monarca, en este caso, el poder comercial, vamos a ver distintas herramientas geográficas y fuentes históricas. Así que con eso vamos a trabajar el día de hoy. Bienvenido también ahí a Leonardo Oces que se nos unió a la clase. El objetivo ya está escrito en el grupo de WhatsApp, así que no creo que sea necesario estar recordándolo a cada rato. Tenemos entonces nuestro objetivo. El título del día de hoy es el siguiente: Estado moderno y expansión territorial. ¿Ya? Así que con eso yo quiero que ustedes anoten entonces como título en su cuaderno qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a ver entonces el Estado moderno y la expansión territorial. Anótenlo. ¿Ya? Con esto vamos a ver que el Estado moderno, hay que recapitular, revisar lo que vimos en semanas anteriores, estamos haciendo referencia no al Estado que encontramos en los países como Chile en la actualidad, como en el caso de Estados Unidos, de Europa en este momento, como está hoy día España, Inglaterra, Alemania, Francia, Argentina, Brasil, México, o cualquier otro país que conozcan en la actualidad, sino que el Estado moderno hace referencia al periodo conocido como la época moderna. Y en esta época el Estado moderno estaba controlado principalmente por coronas de tipo hereditarias, reyes que tenían el poder. Hay que recordar que los reyes concentraban todos los poderes del Estado. Si ustedes me pueden recordar cuáles eran esos tres poderes del Estado, estamos súper bien. ¿Cuáles eran? Pueden escribirlo en el chat o abrir el micrófono si alguien me puede recordar cuáles eran los tres poderes del Estado. Anaís, ¿se acuerda de algún poder del Estado? Ya, el legislativo. Muy bien, el judicial, eso, Anaís. Y faltaría otro poder más. Leonardo o Byron, ¿se acuerdan cuál es el otro poder que tiene el Estado? Tenemos el legislativo, el judicial que mencionaron sus compañeras, falta uno más, que es el más importante. Muy bien, el poder ejecutivo, el encargado de gobernar o realizar las acciones, de ejecutar las acciones, en este caso el gobierno. Perfecto. Entonces ya tenemos claro de que el Estado tiene poderes, pero el Estado también tiene elementos que lo configuran como tal.
Esos elementos son, por ejemplo, contar con un territorio, tener población, contar con leyes, autoridades y una finalidad. Esos son los 5 elementos principales que hay que tener siempre presentes para hablar de un Estado. Y el Estado moderno se configuró especialmente entre los siglos XV al XVIII, particularmente a finales de la Edad Media, cuando los reyes comenzaron a acumular cada vez más y más poderes, porque en la época medieval los reyes, a pesar de que era la máxima autoridad política, no tenían tanto poder e incluso compartían su poder con la nobleza, los cuales obviamente conformaron un grupo muy poderoso durante la época medieval, conocido como los señores feudales. Pero a finales de la Edad Media y principios de la época moderna, cuando se descubre el continente americano, se amplían las rutas comerciales, se descubren nuevos territorios y nuevas rutas que obviamente va a tener un impacto económico, social y cultural, los reyes comenzaron paulatinamente a juntar más y más poder, particularmente el poder político y el poder económico, pero en algunos otros casos también se empezaron a acumular poderes de tipo religioso, que ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, en 2 semanas anteriores, cuando vimos el caso de la Reforma Protestante, cuando la cristiandad, que siempre estuvo dominada por la Iglesia Católica, y con la figura del Papa como la máxima autoridad de esta iglesia, se comienza a dividir y a aparecer nuevas iglesias de carácter protestantes o nacionales, como era la iglesia luterana en Alemania, la iglesia anglicana en Inglaterra, y la iglesia calvinista en Francia. Y ahí algunos príncipes y reyes se dieron la oportunidad de aumentar más todavía su poder. Por lo tanto, el Estado moderno es algo que trascendió a la historia de la Europa occidental, del mundo occidental que somos prácticamente Europa y América, porque en otras partes del planeta, como era el continente asiático, africano o incluso en otras partes de Europa, pero que estaban mirando hacia el este, esta situación no era tan común o no tenía ningún impacto, por así decirlo. Pero lo que tenemos que trabajar el día de hoy en nuestro objetivo es ver y relacionar cómo el Estado moderno se fortaleció cada vez más al expandir su territorio. Por eso, para las personas que se vienen conectando, como en este caso Byron Moyano, se conectó Daniel Torres, también se conectó Ángel Lautramán, bienvenidos todos. Lo ideal es que anoten este título en sus cuadernos. Una vez anotado este título, vamos a pasar a ver lo siguiente. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, una serie de mapas. ¿Lo alcanzan a ver o no? ¿Ven 3 mapas o no? Sí. ¿Sí? Ya, obviamente estos mapas están bastante pequeñitos, pero si le damos un zoom, vamos a ir viendo que estos 3 mapas tienen distintas épocas. Por ejemplo, el primer mapa, que lo voy a ampliar acá para que ustedes lo vean con mayor detalle, nos muestra a cómo era Europa hacia el año 1000, o sea, estando en plena Edad Media. ¿Qué vamos a observar en este caso? Vamos a encontrar que el mapa de Europa tenía los siguientes elementos. Por ejemplo, hacia el año 1000 existía el famoso Sacro Imperio, ¿ya? El Sacro Imperio tenía territorios que hoy día pertenecen a Alemania, Austria, Suiza, parte de Italia, ¿ya? Era un imperio que tiene el nombre de sacro porque estaba relacionado con la iglesia, con la religión, y por lo tanto era un imperio bajo la tutela del cristianismo católico. Por eso tiene incluso territorios cerca de Italia y de los estados pontificios. Si ustedes pueden observar aquí en lo que es la península itálica, vamos a encontrar un sector de color rojito, que son los estados pontificios. Estos estados fueron controlados o este territorio, mejor dicho, fue controlado por el Papa, por el Vaticano. Hoy día el Vaticano es solamente una pequeña ciudad de 2 kilómetros cuadrados, prácticamente dentro de Roma, que es la capital de Italia. Italia es toda esta península y estas islas que se encuentran aquí a los costados, ¿ya? Salvo esta de color rosadito que pertenece a Francia. Acá encontramos el Reino de Francia y el Ducado de Borgoña, que hoy día son un solo país, Francia, pero en esta época estaban divididos en dos. En el caso de la península ibérica, había un sector conocido como el Califato de Córdoba, que en esta época era controlado por el Imperio Musulmán, y en la parte superior se encontraban los reinos cristianos hispánicos, o sea, los reinos que todavía seguían siendo católicos, cristianos, pero que pertenecían a lo que hoy día conocemos como España,
pero en varios reinos pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, acá está lo que es el reino de Cataluña, donde está Barcelona, para aquellos que les gusta el fútbol, deberían conocer ese equipo. Acá estaría, por ejemplo, Bilbao, estarían otras ciudades que son muy conocidas como Santiago de Compostela, y muy cerca de lo que es la capital en el centro, que es Madrid, pero que en esa época estaba controlada por los musulmanes. En el caso de Inglaterra, aquí había, por ejemplo, el reino de los pictos y de los escotos, una cultura que ya desapareció. Sí estaba Irlanda, donde todavía existe, y estaba el reino de los anglosajones, que más adelante van a ser conocidos como ingleses o Inglaterra. Encontramos el reino de Dinamarca, estaba Polonia, el reino de Hungría, Croacia y Bosnia, el imperio búlgaro y el imperio bizantino, que en esta época está de color verde. Incluso tiene territorios en la península itálica. Aparte de eso, encontramos el Principado de Kiev, que corresponde hoy día prácticamente a los territorios que son de Ucrania, y más allá estarían prácticamente en los territorios rusos, ¿ya? Eso era para el año 1000, durante la época medieval. Pero para el siglo XIV, perdón, sí, siglo XIV, hacia finales del año 1400, prácticamente cuando ya estábamos terminando la época medieval y estábamos dándole inicio ya a la época moderna, nos vamos a encontrar con lo siguiente, que aparecen nuevas unidades políticas. Sigue existiendo el Sacro Imperio Romano Germano, pero aparecen ahora los estados de la Iglesia, el reino de Nápoles, está Córcega como una isla prácticamente independiente, el reino de Aragón, de Navarra y el más grande de todo, el de Castilla, y aparece Portugal. También está el reino de Granada en la parte sur, pero ya no está controlado por los musulmanes, sino que comenzó lentamente a ser restaurado, unificado y recuperado por el reino español de carácter católico, cristiano. Donde estaba Francia, ahora aparece el ducado de Aquitania, donde hay un duque, no un rey. Y lo que antiguamente era el ducado de Borgoña, ahora pasó a ser parte del reino de Francia. Inglaterra, Escocia e Irlanda prácticamente ahora se comienzan a configurar como los países que actualmente conforman el famoso Reino Unido. Está el reino de Noruega, Dinamarca, el reino de Polonia, el gran ducado de Lituania, los principados rusos o el principado de Moscú, etcétera, que comienzan a configurarse prácticamente en esta zona. Donde antiguamente estaba el imperio bizantino, ahora aparecen los príncipes serbios, está Albania, Bulgaria, los turcos otomanos y los emiratos de los turcos seleucidas. Por lo tanto, aquí prácticamente el imperio bizantino comienza a desaparecer y empieza a surgir el famoso imperio turco otomano, que más adelante va a ocupar todo este territorio hasta entrado el siglo XX, cuando comienza la Primera Guerra Mundial. Este imperio prácticamente va a tener una gran importancia en este sector de Europa. Pero hacia el siglo XVII, ya prácticamente entre los años 1601 al 1700, ya tenemos prácticamente más que reinos los países que hoy día conocemos en la actualidad, como Francia, España, Portugal, Inglaterra. Sigue existiendo el imperio sacro germano, aparece el reino de Nápoles, los estados italianos, el milanizado de Milán, Suiza, el Franco Condado, Saboya, y está el imperio otomano ocupando todos estos territorios que antiguamente estuvieron bajo otras culturas. Hungría entre medio, separando al imperio sacro romano germano contra el imperio otomano. Está Dinamarca, Polonia, Rusia como tal ya empieza a surgir, y Prusia, un territorio muy cercano a lo que hoy día sería la Alemania del siglo XX, ¿ya? En todos estos cambios se observa que algunos reinos han ido aumentando su tamaño, otros han ido desapareciendo y otros han surgido a lo largo de la historia. ¿Bien? ¿Vieron entonces esos mapas? Sí, ¿Sí? ¿Qué reinos son los que más siempre se mencionan? Que están siempre presentes en casi todos los mapas. Siempre está presente el Imperio Sacro Romano Germano, el Reino de Francia, el de Inglaterra y el de España, ¿cierto? Y esto tiene mucha relación con las principales potencias que van a surgir durante la época moderna. España se volvió uno de los reinos más poderosos de este periodo, de la época moderna.
Francia, en su posición central dentro de lo que es la Europa del oeste o la Europa occidental, si nosotros cortamos a Europa a la mitad, prácticamente sería desde Italia pasando por Alemania hacia este sector, lo que conocemos como la Europa del oeste. Y para este otro lado, de Polonia, Rusia, Hungría, todos los estados de Grecia en la actualidad, y lo que antiguamente era el Imperio Turco, se le conoce como la Europa del Este. Nosotros siempre nos enfocamos en este sector, en lo que es Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España. También Portugal, obviamente. Pero en este caso, estos grandes reinos o unidades políticas son las que van a tener el mayor desarrollo en la época moderna. Y este desarrollo obviamente está ligado en relación a la acumulación de poder. Una vez visto estos mapas, quiero que vean esta imagen, ¿ya? Esta imagen que está aquí. ¿Qué pueden observar en esta imagen? ¿Qué observan en esa imagen? Un rey. Un rey, ya. ¿Qué más tiene alrededor de esta imagen el rey? ¿Qué es lo que observan del rey? ¿Qué cosas tiene él? Una corona, Ya, una corona. ¿Qué más? ¿Qué más le pueden ver? trono, Un trono, muy bien. Está sentado sobre un trono. Aquí tiene una capa, ¿cierto? ¿Lo observan eso, no? sí, Su vestimenta, ¿cómo es? ¿De qué color? Tiene como una especie de alfombra, un trono donde puede observar grandes cosas, lujos que en esa época se tenía, por ejemplo, cortinas de color azul. Ahí tiene dos guardias que están prácticamente custodiando al rey. El rey se encuentra en una posición cómoda, está sentado. Tiene, por ejemplo, artículos bañados en oro, con muchos metales. Por lo tanto, se está demostrando que el rey tenía poder. ¿Qué más podemos observar en esta imagen de un rey común y corriente? Que tenía joyas, corona, ropa, prácticamente se veía gordito porque comía bien, ya la pasaba súper bien. Tenía una vida relajada, una vida llena de todos los poderes, privilegios que uno pudiese soñar en esa época. Hoy día sería como tener mucho dinero, muchos recursos económicos como para poder vivir en una situación de lujo. En esta época los reyes era la máxima representación del lujo, del poder, de la riqueza. Pero en la época medieval los reyes con suerte tenían un ejército propio que lo pudiese defender. La mayoría de las veces tenía que recurrir a los señores feudales para que lo apoyaran a proteger sus reinos. Y si ustedes observaron, por ejemplo, en estos mapas, la situación, por ejemplo, de las fronteras era prácticamente complicada. Había muchos reinos, ducados, habían imperios que se enfrentaban unos con otros, territorios que iban desapareciendo, lugares que iban surgiendo, por ejemplo, aparecían nuevos ducados, habían pequeños estados como el de Navarra, Provenza, Córcega, Cerdeña, Sicilia, aquí en esta zona de lo que es la península de los Balcanes, donde hoy día está Grecia, estaba lleno de territorios controlados por distintas culturas. Y si nos vamos al siglo XVII, la situación es muy parecida, pero ahora en la parte central de Europa aparecen condados francos, suizos, Saboya, Milán, estados italianos, Nápoles, pero en otros lugares se concentró y se consolidó el poder, como es España. De hecho, en este mapa, España tiene el mismo tamaño y forma de lo que hoy día es España en la actualidad. Lo mismo pasa con Portugal. El territorio de Portugal desde el año 1640 hasta el día de hoy es igual. Tiene las mismas fronteras, el mismo territorio y no ha cambiado. Francia sí ha cambiado un poquito porque Francia llega incluso hasta tener fronteras con Italia, con Suiza que está aquí al medio, está en el centro, ¿ya? Y donde acá ahora aparece Flandes y las Provincias Unidas, eso comenzó a ser prácticamente parte del territorio francés. Donde hoy día está el Sacro Imperio Romano Germano, se encuentra Alemania, pero en esta época estaba, por ejemplo, dividido en algunos lugares como Austria, Brandenburgo, el Sacro Imperio, Prusia, Dinamarca, etcétera. Mientras que el Reino Unido se mantenía prácticamente igual, ¿ya? Se mantenía
de esa manera. Esto demuestra que en estos casos de estos reinos, los reyes, como el que aparece aquí, el poder lo fue acumulando lentamente. Pero ¿qué pasó para acumular ese poder? Vamos a completar entonces en nuestro cuaderno. Este es una actividad que vamos a ir haciendo aquí, ¿ya? Quiero que lo vean así, primero que nada, porque ahora lo vamos a ir uniendo con algunas flechas para poder entonces darle un sentido a este tremendo desorden de conceptos. ¿Pueden ver los conceptos, no? Sí, ¿Sí? Ya. Los conceptos que estén en amarillo y los que están en naranjo con algunas letritas los van a tener que hacer en su cuaderno. Obviamente ustedes lo van a hacer ordenado y se van a dar cuenta que algunos conceptos tienen imágenes. Sin embargo, estas imágenes, por obvias razones, no van a poder hacerlo ni dibujarlo igual. Pero quiero que lo observen, quiero que lo vean y vayamos entonces estableciendo la relación que existe entre ellos. Yo le voy a ir dando zoom, después esto lo voy a poder compartir con ustedes, pero quiero que lo vamos analizando uno por uno. Por ejemplo, la palabra más grande que aparece de todo este mapa conceptual es estado moderno. ¿Lo ven arriba o no? sí. Ya. Tenemos ahí el estado moderno. Esta es nuestra palabra principal. Y el estado moderno lo vamos a relacionar con lo siguiente. Vamos a dejar por aquí el zoom. Ya, hasta ahí. Con el lapicito ustedes van a dibujar en forma ordenada. Pueden hacerlo en forma horizontal en su cuaderno para que quede mejor. Dependiendo de qué forma ustedes distribuyen la letra en su cuaderno. Pero háganlo de esta manera, ¿ya? Tenemos entonces que la primera burbuja que tendríamos que encerrar con un color que sea llamativo, por ejemplo, como el famoso color rojo, el negro, ¿ya? Tenemos ahí, por ejemplo, que el concepto principal es el estado moderno, ¿ya? Entonces, perdón. Se me movió un poquito. Ahí. Ya, tenemos entonces que con el color rojo ustedes pueden hacerle una especie de burbuja de globo en donde podemos cerrar este concepto que es el estado moderno. ¿Lo ven ahí? Sí, Perdón. Se me corre la pantalla. Ya, ahí volvemos. Ya, pero no necesito prácticamente encerrarlo si ya están los conceptos en su cuadrito. Tenemos entonces, el estado moderno surge entre los siglos XV y XVIII, ¿ya? Así que la primera flechita es hacia el costado. Entre los siglos XV, o sea, a finales del año 1500 hasta el 1800 aproximadamente, es donde se va a desarrollar y consolidar el Estado moderno. El Estado moderno no son los países actuales, sino que estamos hablando de un periodo histórico entre esos siglos. Nosotros estamos hoy día en el siglo XXI. Eso quiere decir que del año 1801 hasta el 2100 aproximadamente, en la actualidad, estamos en otra época que no es la época moderna, sino que más bien es la época contemporánea. De hecho, la época contemporánea comienza en el año 1792, ¿ya? Cuando se produce la famosa Revolución Francesa, lo cual termina con la época moderna y también da origen al fin del modelo conocido como el Estado moderno o la monarquía absoluta. El Estado moderno está relacionado con la figura del rey, del monarca, ¿ya? El rey va a ser la principal figura política de este periodo. Y ahí, para tener un poquito más de relación, le puse a Historia Reis de, no sé si habrán visto Shingeki no Kyojin, pero ahí tenemos una reina para que quede como ejemplo de que estamos hablando de los reyes. Los reyes van a tener una gran importancia durante este periodo histórico. El Estado moderno va a estar muy relacionado con los monarcas. ¿Qué pasa con el monarca? O entre paréntesis, como ahí dice, el rey. El rey en esta época va a tener lo siguiente. Van a derrotar y van a crear alianzas con nuevos grupos sociales. ¿Lo pueden ver ahí o no? Sí. ¿Sí? Ya. Los reyes en la época moderna lograron derrotar ¿a quién? ¿A quiénes derrotaron? El monarca, ¿a quién derrota?
A la nobleza, muy bien. Lo ideal es que ojalá pudieran activar el micrófono, total, no estamos escuchando nomás. Logran derrotar a la nobleza, que en este caso eran los dueños de las tierras agrícolas. En la época medieval, la nobleza feudal o terrateniente, porque ellos eran dueños de la tierra que producía la riqueza en la época medieval, tenían mucho poder y el rey tenía que compartir parte de sus poderes, como era, por ejemplo, administrar la justicia, gobernar y hacer leyes sobre algunos territorios, e incluso controlar el dinero y los ejércitos con los nobles. Los nobles eran personas que generalmente tenían cargos militares, como los que se ven ahí, vestían con ropas que obviamente lo distinguían del resto, pero solamente se sustentaban por el origen de su apellido, por su tradición familiar prácticamente, y por controlar la tierra. Pero la tierra, si no tiene trabajo, no genera riqueza. Sin embargo, a finales de la época medieval, cuando se produjeron las cruzadas y se abrió el comercio con Medio Oriente, surgió un grupo de personas ligado al comercio y la acumulación de dinero. Este grupo van a ser los burgueses. Y aquí tenemos un encuadro típico de un famoso contador y su esposa, quienes estaban juntando ahí dinero. Algo muy extraño en la época medieval, porque en la época medieval el oro, la plata y todos los metales preciosos eran bastante extraños. Con esos metales se hacían generalmente las monedas, ¿cierto? ¿De qué están hechas las monedas en la actualidad en nuestro país? ¿De qué materiales o metales están hechos? De plata. ¿Seguro que de plata? Si fuera de plata yo no tendría una moneda de 100 pesos con plata porque valdría miles de pesos, incluso hasta millones. Una moneda. No tendría un valor de 100. ¿De qué estarán entonces hechos las monedas que tenemos en nuestros bolsillos, en nuestra? Ya, de cobre dice ahí, como la moneda de 500, perdón, como la moneda de 100 antigua o la de 50, muy bien. Las monedas más modernas como la de 100, la de 500 o incluso las de 10 pesos, porque ya las de 5 y de 1 no se fabrican más, ¿ya? ¿De qué material estarán hechos? Si uno están hechos de cobre, como las monedas de 100 antiguas. No, de acero no están hechas. Están hechas de metales más fáciles y baratos. Porque si fueran más caras estos materiales, obviamente el valor de esa moneda no podría ser de 50, 10 o 100 pesos. Tampoco de 500. Tendría que ser más. Hay que tener claro que, por ejemplo, el cobre es un metal que en Chile abunda. El bronce, muy bien. El bronce es una aleación de cobre más estaño, ¿ya? Por lo tanto, en este caso el bronce permite tener un brillo similar al oro, casi dorado, y más resistente a la oxidación, ¿ya? El otro metal que está muy abundante en todos lados y están, por ejemplo, en las latas de bebida, están en los envases de conserva como los de durazno, los de jugos, etcétera. ¿De qué están hechas esas latas? Generalmente las de bebida, cerveza, conservas como el pescado, la salsa, leche condensada. ¿De qué estarán hechos? De aluminio, perfecto. Son de esos metales. En la actualidad usamos esos metales, pero en la época medieval no se podían conseguir estos metales fácilmente. Antes los romanos tenían monedas conocidas como los denarios, y estas monedas estaban hechas de oro, de plata y de bronce, siendo las de oro las más caras, raras y obviamente las que tienen mayor valor. En la época medieval el dinero casi había desaparecido porque el oro que los romanos tenían lo conseguían desde África y Medio Oriente, pero tras la caída del Imperio Romano surgieron otras culturas que imposibilitaron a los europeos conseguir estos metales. Y los pocos metales que habían, que eran como el oro o la plata, los juntaron los reyes y los transformaron en joyas como la corona, como lujos, como elementos de poder y no como dinero para que circulara la gente. En la época medieval, la gente para comprar cosas, ¿qué hacía? Si no había dinero, ¿qué es lo que hacían? Trueque. Trueque, muy bien. Pero a finales de la Edad Media, cuando se produjo nuevamente el intercambio con Medio Oriente tras las cruzadas que trataron de liberar Tierra Santa de Jerusalén, los cristianos volvieron nuevamente a recuperar el comercio y a utilizar monedas. Y es por eso que en este caso los burgueses que aquí aparecen tienen ahí prácticamente unas moneditas de oro, contándolas con mucho detalle para poder entonces tener ganancias.
Pero con el paso del tiempo, el comercio fue creciendo y creciendo y la burguesía como grupo social comenzó a desarrollarse con mucha fuerza. Es ahí donde el rey vio la oportunidad de crear una alianza. Los burgueses no tenían títulos políticos, no tenían propiedades, pero sí tenían mucho dinero. Y el rey, para obtener más poder, necesitaba obviamente dinero. ¿Para qué? Para lo siguiente. Después de la palabra rey, ustedes van a encontrar esto. ¿Ven ahora estos otros conceptos? Ahí Sí. está la palabra rey. Ya, ¿qué es lo que hizo el rey en la época moderna? Comenzó a concentrar poder, ¿cierto? Entonces, después de la palabra rey o monarca, ustedes hacia el lado van a escribir entonces concentra el poder. ¿Pero qué poder? El poder político, el económico y obviamente el militar. ¿Por qué necesitaba acumular todos estos tipos de poderes? Es muy simple. El poder político el rey ya lo tenía, pero en la época medieval lo compartía con los señores feudales, con la nobleza. Por lo tanto, una de las primeras cosas que trató de hacer el Estado moderno, los monarcas modernos, era tratar de subyugar y obligar a los nobles a obedecerle. ¿Cómo lo hizo? Primero necesitaba tener un ejército para demostrar que él tenía poder y si un señor feudal no le obedecía, ya sabía cuáles eran las consecuencias que podía tener enfrentarse al monarca. Hay que recordar que el monarca concentra el poder político debido, entre comillas, a que ese poder era hereditario y era entregado por Dios. Por lo tanto, no había manera, entre comillas, de cuestionar la autoridad del rey. Por lo tanto, si un noble se enfrentaba al señor rey, al monarca, obviamente podía tener consecuencias negativas. Pero el rey, para poder juntar un ejército grande, moderno y que sea profesional y leal a él, tenía que pagarle a los soldados. Los soldados no iban a trabajar, entre comillas, gratuitamente para defender al rey, prestando su vida, su sacrificio, etcétera, sin algo a cambio. Necesitaban dinero, necesitaban comprar armas, necesitaban mantener a los soldados con comida, con materiales, con vestuario, con equipos, etcétera, y para eso necesitaban dinero. Fue por eso que el rey tenía que aliarse con la burguesía, a los cuales le pedía dinero o les cobraba impuestos. Pero a cambio el rey, si les pedía dinero a los burgueses, les daba también algunas facilidades, como establecer, por ejemplo, privilegios de comercializar ciertos productos o de establecer monopolios para el intercambio de algunas cosas como los esclavos, la madera, las especias, etcétera. Fue por eso que el rey comienza a concentrar poder político, que se ve reflejado en esa imagen. ¿Lo ven ahí o no? ¿Ven la imagen? Sí, ¿Sí? Ahí tenemos la figura de un rey que está como una especie de como un toldito dentro de un palacio, está rodeado de gente, ahí vemos un sacerdote, aquí vemos gente de la corte, hay soldados, hay nobles y todos están en el palacio del rey. Por lo tanto, todas estas personas que antiguamente eran nobles y que ahora tenían que obedecer al rey también mantuvieron ciertos privilegios, pero ya no tenían poder como antes. Lo que sí podían hacer era participar dentro de la corte del rey, asesorándolo para crear leyes o para mantenerlos contentos y evitar que los nobles obviamente se enojaran. Porque igual tenía que ser muy sabio el rey de no enojar a las masas, a los dueños de las tierras. ¿Ya? Tenía que dejarlos contentos. Económicamente, acumulando más y más dinero, y militarmente, creando ejércitos que fueran cada vez más profesionales, que no fueran campesinos que estuvieran trabajando un tiempo y después en caso de guerra tomaran una espada, un escudo y se fueran a pelear sin saber siquiera blandir una espada o cómo defenderse. Tenían que tener entonces soldados profesionales que sepan utilizar las armas, que tengan disciplina, que sepan hacer la guerra. Y además tenían que tener obviamente un buen equipamiento. Por lo tanto, hasta el momento nuestro mapa conceptual tendría esta forma. En la parte superior estamos hablando del Estado moderno, el que se desarrolló entre los siglos XV al XVIII. La figura principal del Estado moderno es el rey, es el monarca, el cual derrotó a la nobleza, se alió con la burguesía, concentró poder político, económico y militar. Ahora, si vamos más abajo, vamos a observar lo siguiente. El rey, para expandir su poder, ¿qué es lo que hizo?
¿Ya? Si el rey expande su poder, hizo lo siguiente: expandió su poder comercial y territorial, porque él ya tenía el poder político, no era necesario volver a recordarlo, ¿cierto? El rey tenía todos los poderes del Estado, que en este caso sería el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. O sea, el rey gobierna, ejecuta las cosas, legisla o crea las leyes y aplica la justicia o el poder judicial en su misma persona. Por lo tanto, el rey tenía todas las opciones para hacer lo que él quería, pero no era tan así. El rey, para poder expandir su poder, por ejemplo, territorial, requería de contar con, obviamente, el ejército. Por lo tanto, sin un ejército, sin el poder militar, no podría expandir o defender su territorio, porque el rey no era el único que existía, habían otros reyes en Europa. Por ejemplo, el rey de España tenía que competir con el rey de Francia, con el rey de Inglaterra y con otros reinos o principados que tenían las mismas intenciones que él, de crear más territorio, de controlar más espacio para así expandir su poder, influencia y obtener ganancias. Aparte de territorio, obviamente el rey quería tener poder económico, por lo tanto tenía que expandir su comercio. Y es por eso que el rey no va a vender ni comprar nada, pero se alía con la burguesía. Ahí está la relación. ¿Lo ven o no? El, el poder del rey se expande comercial y territorialmente gracias a la burguesía y a sus ejércitos. ¿Van viendo la relación o no? Sí. ¿Sí? Ya. Vámonos a la parte comercial. Esta es súper cortita. En la parte comercial, el rey lo hizo de dos maneras. Una, cobrando impuestos, y otra, creando rutas comerciales. ¿Lo ven ahí? Ya, aquí Sí. tenemos una imagen de varias moneditas que tienen la TAX, que en inglés sería taxación, ¿ya? O en español tasación, la tasa, que es una cantidad de dinero que tenemos que pagar, por ejemplo, en el caso de nosotros, como impuestos. Los impuestos son un cierto porcentaje del valor de ciertas cosas, servicios o productos que adquirimos en la actualidad. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar a cualquier local o a cualquier tienda que ofrezca una boleta a cambio de la compra, usted dentro de esa boleta está pagando el famoso IVA, que es el impuesto al valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo voy a una tienda a comprarme un computador que vale 1.000.000 de pesos, ese computador solo vale 1.000.000 de pesos, pero a ese 1.000.000 de pesos hay que agregarle un 19% del valor que tiene el computador, que equivale al impuesto que yo tengo que pagar, en este caso al Estado. Por lo tanto, ese computador que si vale 1.000.000 de pesos, le agregamos un 19%, serían 190.000 pesos más. ¿Ya? Eso es el 19%. Por lo tanto, ¿cuánto costaría finalmente ese computador que valía 1.000.000? Si le agregamos un 19% de su valor, ¿cuánto tendría que pagar yo en una tienda por comprar ese computador? Un millón 190. Exacto, 1.190.000, casi 1.200.000 pesos. Por lo tanto, el computador pasa a ser un poquito más caro de lo que realmente es. Pero ¿por qué tengo que pagar ese impuesto? Porque con ese impuesto, obviamente, el Estado puede, en este caso el Estado chileno en la actualidad, puede pagar servicios como la salud, la educación, la seguridad, la defensa, a los funcionarios públicos como carabineros, los trabajadores de los municipios, a los médicos, poder comprar las vacunas que hay, por ejemplo, ahora, entregar bonos a las personas que les cuesta o no tienen tantos recursos como los más ricos, etcétera, ¿ya? Y todos esos impuestos los tenemos que pagar siempre. Todas las personas en Chile tienen que pagar impuestos. Obviamente hay gente que no paga impuestos cuando no da boleta o cuando hacen cosas ilegales, como por ejemplo el narcotráfico o la piratería o el robo de especies y productos, ¿ya?
En la actualidad, nosotros pagamos generalmente ese impuesto. Existen otros más. Por ejemplo, existe el impuesto a la renta, existe el impuesto a la importación. Si yo quiero comprar cosas de afuera de Chile, para poder ingresar al país tengo que pagar un valor extra para poder meterlo a nuestro país. Por ejemplo, si yo compro algo en China, en Estados Unidos, en Europa, en Argentina, etcétera, si yo quiero meterlo a nuestro país, tengo que pagar un poquito más. Y ese dinero más no va para la empresa, sino que va al Estado. Obviamente, si usted compra cosas en la calle, la gente que vende en la calle no te da boletas. Por lo tanto, no está pagando impuestos y existe la famosa evasión tributaria, lo cual puede ser perjudicial porque si todo el mundo no pagara impuestos, el Estado no tendría dinero. Y si hay una crisis como la que estamos viviendo ahora con el coronavirus, donde la gente le pide ayuda al Estado con bonos, con crédito, cosas así, y no hay plata, ¿de dónde entonces la vamos a sacar? Por eso es importante pagar impuestos, pero también que sean impuestos razonables. Antiguamente, por ejemplo, los españoles aplicaban el famoso quinto real. Quiere decir esto, del 100% si yo lo divido en 5, ¿cuánto era un quinto? En matemáticas, ¿cuánto es? Si yo tengo una esfera, por ejemplo, y la divido en 5 partes, ¿cierto? Esto equivale al 100%. Pero esta parte que yo estoy pintando, si yo divido esa esfera en 5 partes, ¿a cuánto equivaldría? Ya, un quinto, pero si esa esfera representa el 100% y la divido en 5, ¿cuánto vale esta sección? ¿Una parte de esos 5? ¿Cuánto valdría? 20. 20, muy bien, 20%. Por lo tanto, en esa época, por ejemplo, en España había que pagar un impuesto equivalente al 20% del total de las ganancias o el valor de los productos, lo que se conocía en esa época como el quinto real. Aparte del quinto real, la gente tenía que pagar en esa época, especialmente en América, el diezmo, que era un impuesto dedicado a la iglesia, que correspondía al 10% del total. Por lo tanto, ya no descontaban 30% en el valor total. O sea, si yo tenía 100 pesos, 30 pesos tenían que ser descontados y me quedaba yo con 70. De esos 30 pesos, 10 iban para la iglesia y 20 iban para el rey. Una cosa así era en esa época cuando estaban los españoles controlando el continente americano. ¿Ya? Vamos entonces a seguir viendo nuestro mapita conceptual. Tenemos acá entonces que los impuestos era una forma que tenía el rey para ganar dinero y expandir su potencial comercial, pero también estaba la creación de rutas comerciales. Y esto está muy relacionado con la expansión territorial. Aquí en este mapa ustedes podrán ver las rutas del comercio marítimo durante el siglo XVIII. Y aquí vamos a observar que casi todas las cosas iban y venían entre América, África, Asia y Europa. Muchas cosas venían desde América y se iban hacia Europa. Otras cosas venían desde África y también se iban a Europa o bien hacia el continente americano. Otras provenían de Asia y también de Oceanía, pero casi todos llegaban a Europa. Los de color morado representaban los territorios que controlaba en esa época Inglaterra, como era el norte de Canadá, ya Estados Unidos, la costa, algunos territorios en Asia como la India o como Australia. Los de naranjo eran los territorios controlados por Francia, que tenía principalmente acá en Estados Unidos y Canadá. En verde estaban los territorios controlados por España, como era toda América de Centroamérica y parte de América del Sur, incluso las Filipinas. De color rojo, los territorios controlados por Portugal, en Brasil principalmente, y algunos territorios de África. Y de color naranjo, muy poquito, los territorios controlados por los holandeses, como era generalmente las zonas de Indonesia. ¿Ya? ¿Qué pasaba entre todos estos territorios? Existía un gran comercio internacional, marítimo, lo cual obviamente permitía el intercambio de productos y la generación de riquezas entre estas grandes potencias. Ya chicos, les voy a dejar ahí para que mientras tanto puedan ir anotando, vean cómo va a ser y nos faltaría la parte territorial. ¿Me esperan un poquito?
volvimos. Entonces, para ir terminando y de ahí pasar al desafío, tenemos que ver ahora la parte territorial. ¿Lograron completar la parte comercial? Era súper cortito. Impuestos y rutas comerciales. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya. Pasemos entonces a la parte territorial. La parte territorial igual tiene algunos conceptos que son cortitos, que en este caso hay que tener claro que son territorios de ultramar y la anexión de algunos territorios. ¿Ya? El rey de un estado moderno, como en este caso, veamos el caso de España. ¿Ya? En el caso de España, que durante la época moderna fue la máxima potencia, hasta que después fue reemplazada por Francia, y después por Inglaterra, y hoy día en la actualidad es Estados Unidos, la máxima potencia en el mundo, pero en la época moderna, especialmente entre los siglos XVI y XVII, entre los años 1601 hasta el 1700, prácticamente 1800, España era una de las principales potencias económicas que había en el mundo, pero después fue reemplazada por Inglaterra. Pero viendo el caso de España vamos a encontrar lo siguiente. España, el rey de España, para aumentar su control y poder territorial, tuvo dos opciones. La creación de colonias de ultramar, eso quiere decir colonias más allá del continente en el cual obviamente se encontraba España, que en este caso era Europa. Y en el caso de España, y al igual que otros territorios como Inglaterra o Francia, tuvieron colonias en América, en África y en Asia. ¿Ya? Pueden verlos ahí, ¿cierto? Sí, Ya, colonias de ultramar como en el caso de América, África y Asia. Y ahí tenemos algunos mapitas para que veamos en estos casos. Por ejemplo, en América, todo lo que está de color rojo fueron territorios controlados por España. Incluso tenía gran parte de Estados Unidos, como era Florida, todos los que son los territorios del centro, como Texas, hasta llegar a Minnesota prácticamente, Carolina del Norte, California. Todos estos territorios fueron alguna vez parte de España. Todo México, Centroamérica, parte del Caribe, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, fueron parte del Imperio Español en el continente americano. Otros territorios de importancia fueron los portugueses, los británicos, en este caso, los franceses, ¿ya? Que estuvieron en nuestro continente presentes. Pero viendo el caso de España, era bastante notorio la presencia de los españoles en el territorio americano. Pero los españoles también tuvieron territorios controlados en África. También tuvieron colonias en este sector, pero muy pequeñitas, generalmente muy cercanas a España. Por ejemplo, en África solamente lo que está de color amarillo, que sería por ejemplo estas zonas como Marruecos o acá los Emiratos Árabes Españoles prácticamente, serían considerados como territorios controlados por España. Igual aquí cerca de Camerún hay un territorio pequeñito donde los españoles podían conseguir esclavos. Muchas veces los esclavos negros que llegaron a América tuvieron que ser comprados a otras potencias, pero los españoles igual traficaban esclavos desde esta zona. África principalmente se transformó en el productor de esclavos para el mundo. América era el principal productor de materias primas como los metales como el oro, la plata y alimentos. Y el mundo asiático, ya el continente asiático, se transformó como en el principal sector para obtener las famosas especias, que eso fue lo que motivó prácticamente a los europeos a descubrir nuevas rutas geográficas y a explorar el mundo. Porque en un principio los españoles no tenían idea de que existía América. Si no fue que hasta el descubrimiento realizado por Cristóbal Colón se dieron cuenta de que la Tierra no era como la habían pintado en la época medieval, que la Tierra era plana, que era más pequeña y que si nos alejábamos de la costa y nos metíamos al interior nos íbamos a encontrar con un precipicio, con monstruos, con el infierno, lo que sea, pero no era así, sino que habían otros territorios, otros continentes, otras culturas, recursos y poblaciones que nunca habían visto los españoles, pero que por su superioridad tecnológica los supieron aprovechar para volverse estados fuertes, ricos y poderosos.
En el caso de Asia, por ejemplo, los españoles están de color rojo, estuvieron principalmente en la zona de Filipinas, mientras que los territorios de color verde eran los territorios controlados principalmente por Inglaterra, como era Yemen, Omán, Pakistán, toda la India en esa zona, Bután y lo que es el sudeste asiático. Esto de acá donde está Indochina, Siam, Malasia, Brunei, Indonesia, se le conoce como el sudeste asiático. Este es el subcontinente indio y acá estaría lo que es el lejano oriente. Obviamente si lo comparamos desde el punto de vista de los europeos, lo más lejano a ello era China, Corea y Japón. Pero para nosotros que estamos solamente separados por el Océano Pacífico, estos territorios son súper cercanos en la actualidad. Pero culturalmente se nos conoce a estos territorios como el lejano oriente. ¿Ya? En este caso, no solamente España, sino que casi todos los reinos de Europa como Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda y España, se repartieron territorios a través del mundo, lo cual tiene que ver mucho con la expansión territorial, las colonias de ultramar y obviamente el poder que tenía cada monarca. Y otra opción que tuvo algunos estados fue la anexión de territorios. ¿Qué significa anexión? ¿Ya? Que se adjunta o se junta un nuevo territorio no por la fuerza, sino por algún tipo de mecanismo, como por ejemplo algún acuerdo político, alguna alianza, alguna ocupación pacífica o en este caso, como fue en el caso del rey Carlos I de España, nombrado después Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germano. Él era el rey de España, ¿ya? Por parte de padre y por parte de mamá heredó todos estos territorios que hoy día pertenecen a Alemania. Por lo tanto, el rey Carlos I de España, después nombrado emperador Carlos V, obviamente se vio beneficiado por su herencia y anexó esos territorios, teniendo mucho territorio no solamente en Europa, ya tenía el control de América y tenía territorios en África y en Asia, haciendo de España en esta época, en la época moderna, el reino más poderoso de todos. Y es por eso que Carlos V heredó, por ejemplo, Borgoña en 1515, heredó Castilla en 1516, Aragón en 1516 también, en 1519 heredó los territorios de Austria, los que están en color rojo, y finalmente en el año 1519, cuando estaba justo comenzando la reforma protestante en Alemania, comenzó a heredar todos estos territorios de color gris. ¿Ya? No solamente tenía territorios en Alemania, en España, cerca de Francia, Suiza, sino que también incluso en el sur de Italia. Por lo tanto, lo único que le faltó fue controlar Francia completamente y también Inglaterra para ser el más poderoso rey de la historia. Y este rey, emperador también del Sacro Imperio Romano Germano, se tuvo que ver enfrentado a una situación que le complicó en su momento, como fue la reforma protestante impulsada por Martín Lutero. Este caballero, Martín Lutero, recordemos que fue el que criticó a la Iglesia Católica y muchos reyes y príncipes de Europa vieron la oportunidad para poder entonces tener más poder. Ya chicos, para ir finalizando, ¿lograron entonces completar este esquema en su cuaderno? ¿Ese mapa conceptual? ¿Lo hicieron en su cuaderno, no? Sí. ¿Sí? Ya. Para terminar, tengo un desafío. 3 preguntitas cortitas que quiero que lo hagan en su cuaderno y la respuesta me lo mandan por WhatsApp. Y con eso estaríamos terminando la clase del día de hoy. Recuerden que esto yo lo voy a compartir, voy a subir el video para que después le puedan echar una revisión más tarde en el canal, etcétera, para aquellos que no se pudieron conectar desde un principio o tuvieron problemas de señal. Y con esto ya estaría despidiéndome, porque van a ser en las 11:30, así que espero les haya servido bastante este material. ¿Cuáles son las preguntas del desafío? Pregunta 1. ¿Quiénes gobernaban estos territorios? ¿Cómo llegaban al poder? ¿Y qué habrán necesitado para gobernar sus territorios? En base a todo lo que hemos visto en esta clase sobre cómo se formó el Estado moderno en Europa. ¿Ya? Preguntitas cortas y simples. ¿Quiénes gobernaban estos territorios? Aparte del rey tendrían que haber otro tipo de autoridades, habría que investigar.
cómo llegaban a este poder, cómo llegaban a ser reyes, o cómo llegaban a ser príncipes, duques, etcétera, o emperadores, ¿ya? ¿Y qué habrán necesitado para gobernar sus territorios? Nada más que eso. Bien, chicos, con esto yo termino la clase del día de hoy. Un gusto haberlo escuchado. A los que participaron, felicitaciones a los que sacan la voz a través del micrófono o escriben ya y se conectaron tempranito. Espero que el resto también pueda conectarse más temprano y estar al tanto de nuestra clase y que tengan una buena semana a partir de este mes de mayo, que ya se nos está viniendo encima el fin del primer semestre, así que hay que estar atento con muchas actividades. Les recuerdo otra cosa. Antes de que se retiren, en la plataforma del IRMI van a encontrar las nuevas guías para el mes de mayo, por si acaso. Y pronto le irán a decir la fecha para ir a retirarlas también en el colegio. Así que estén atentos. Pero ya en la plataforma del IRMI la van a poder encontrar. Saludo entonces a Rodrigo Collipal, a Ángel Lautramán, a Anaís Leiva, Byron Moyano, Leonardo Oces, a Guismo Quintriqueo, Daniel Sepúlveda, Daniel Torres, Queren Béjar, a José y Marco Villanueva. No sé si alguien más se conectó y no lo nombré o lo registré en la lista. Están todos presentes, ¿cierto? Sí. Ya. Ya, muchachos. Recuerden que también le pueden sacar pantallazo al teléfono, tablet o el computador donde estén trabajando y guardando a lo mejor estos esquemas. En realidad lo que vimos hoy día en nuestra clase fue todo esto, ¿ya? Para que tengan una visión general de qué es lo que trabajamos. Esta fue la pizarra del día de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos entonces el día miércoles cuando tengamos clase de tecnología. Que estén bien, se cuidan, nos estaremos viendo entonces el día miércoles. Pueden desconectarse. Bye bye. Chao, Ya, profe. que esté bien, Chao, cuídese. chao, que estén bien.